Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy para estudiar la palabra de Dios? Sin duda que felices, porque podemos juntos escudriñar lo que Dios ha dejado para nuestra bendición. Y quiera Dios acompañarnos, quiera dirigirnos de tal forma que podamos cada uno atesorar las verdades eternas que el Señor dejó. El Señor nos ama mucho y por eso quiere que seamos salvos. Y tenemos que entender hoy muy definidamente las consecuencias de lo que es la transgresión y el pecado. En realidad el cuarto y quinto celios vamos a entender muy de cerca esta realidad y nos vamos aproximando ya el sexto y el séptimo, que serán por supuesto admirables. Bien, hoy feroz conflicto, cuarto y quinto celios. Vamos a analizar la naturaleza del gran conflicto. En primer lugar, tenemos que analizar bien cuál es la naturaleza real de ese conflicto que se llevó a cabo, comenzó allí en los cielos, ¿verdad? Como vemos allí, en el cielo, Lucifer se rebeló contra Dios y eso terminó en un tremendo conflicto en los cielos. Leamos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, acá dice que hubo un conflicto, nos cuesta entender cómo habrá sido, yo no puedo entender, no hay una revelación muy clara acerca de cómo fue, pero nada menos que el ángel glorioso que estaba en torno al trono de Dios se rebeló, la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron y lucharon contra Dios. Una batalla, la primera gran batalla comenzó allí en los cielos. O sea, el efecto de la rebelión, el efecto del pecado es la lucha, inexorablemente. Y eso tenemos que entender hoy al comenzar ya. Entender de que cuando nos descarriamos, nos apartamos de Dios y de las leyes morales del Creador, automáticamente habrá una lucha, un conflicto. No hay nada que hacerle. Veamos ahora en los portales del Edén. Nuestros padres se rebelaron contra Dios, comieron del árbol prohibido y tuvieron que ser expulsados. Y ahora ya sus hijos, Caín y Abel, el caso de ellos, ¿verdad? Leamos a continuación en Génesis 4, 3 al 8. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Saben, esta historia es maravillosa, es bueno que la leamos detenidamente, porque en realidad Dios le dio la oportunidad a Caín. Allí estaban los dos adorando a Dios, pero Caín quiso adorar a Dios como a él le parecía, con los frutos de la tierra. Y Dios le dijo claramente de que el pecado entraría en la tierra en forma terrible, de esta forma, y que él no podía aceptar lo que Caín estaba ofreciendo, aunque era lo mejor realmente de los frutos de la tierra, que realmente habrá sido maravillosa, ¿verdad? Amigos míos, no se trata de maravilloso, se trata de obediencia al Creador. Y entonces la Biblia habla de las consecuencias de esa rebelión enseguida, ¿verdad? Ahora leamos allí el versículo 8 que dice lo siguiente. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué terrible, ¿verdad? Lo mismo que había pasado con Lucifer. Si Lucifer podía haberlo destronado a Dios, lo hubiera hecho. Solo que por supuesto no pudo, como ya sabemos. Ahora, Caín ahora se levantó en furia contra su hermano. ¿Qué problema tenía? ¿Qué problema existía? Ninguno. Lo que pasa es que la rebelión trae como consecuencia la degradación del carácter, lo trae todo, y se levantó contra su hermano Abel y lo mató, dice la palabra de Dios. Abel fue fiel, lo veremos un día si somos fieles nosotros y si andamos en los caminos de Dios. Ahora bien, en los días de Cristo, estamos hablando de 4000 años después que Adán y Eva ya pecaron, ¿verdad? ¿Qué pasó en los días de Jesús? Cuando el autor de la vida vino a este mundo para salvarnos y para darnos la oportunidad del libre albedrío para que podamos escoger entre servir a Dios o servir a Satanás, porque es así el plan de salvación. Leamos lo que dice allí San Juan 8, versículos, de 43, varios pasajes. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahora vieron que las consecuencias del pecado, cuando Cristo vino por primera vez a este mundo para salvarnos, Israel tendría que haber estado preparado, por supuesto, no solamente para recibir al Mesías con alegría enorme en sus corazones, pero estaban en total oposición. Se habían rebelado a través de los siglos contra el cielo. Y yo cuando digo esto no estoy diciendo que todos, por supuesto siempre hubo un remanente, siempre hubo quienes sirvieron a Dios y anduvieron los caminos de Dios, pero en este caso Cristo en forma personal. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no queréis hacer mi voluntad. O sea, ahí estaba el problema, ¿verdad? No querían hacer la voluntad de Dios y por supuesto se alejaron más y más hasta que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Pero aquí dice que en ese día la furia fue tan grande cuando Jesús le dijo esto, ¿verdad? Que, porque les habló del padre que tenían, Satanás había pecado de esa forma, para despertarlos, que entendieran, que comprendieran, estaba en juego la salvación, la vida eterna. Desgraciadamente, ¿verdad? Ellos levantaron piedras y quisieron matarlos. Si hubieran podido, lo hubiesen matado, pero no había llegado el tiempo. Cristo tenía el ministerio por delante que llevar en favor nuestro. El universo entero observaba las consecuencias reales de la gran controversia. Eso es lo que tenemos que entender hoy para entender el cuarto y quinto sello del Apocalipsis. Bien, allí vemos el primer sello. Y por supuesto que los apóstoles en la época apostólica, ¿verdad? Desde el 31 al 100 de la era cristiana, lucharon terriblemente. Satanás quiso vencerlos, pero ellos se mantuvieron leales y fieles. La verdad se mantuvo en alto, como vemos el caballo y el jinete eran blancos y la espada de dos filos. Allí estaba, la palabra de Dios reinaba, la obediencia reinaba y el evangelio fue llevado en forma impresionante a todo rincón del planeta. Pero el caballo rojo, ¿verdad? Ya es otro color. Ya dijimos esto, se levantó el mal, pero fue la época de gran sangre. O sea, ¿por qué? Se derramó sangre en extremo, porque muchos querían servir a medias a Dios como Caín y Abel, ¿verdad? Querían andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora el pueblo fiel a Dios halló su hogar en las catacumbas, que eran las cuevas de la tierra, y allí fueron martirizados. Muchos del pueblo, de paso, muchos romanos se convirtieron al Evangelio, se convirtieron a la palabra de Dios y fueron fieles, los veremos un día en la eternidad. Pero amigos míos, desgraciadamente desde el año 100 hasta el 313 de la era cristiana hubo mortandad en extremo. Dios le amaba a su pueblo. Por eso el libro de Isaías tiene un pasaje que es para todos nosotros, que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, ¿verdad? Vendrán a ser cambiados, desde el rojo al blanco, como dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Él perdona nuestras transgresiones, pero cuando el ser humano se entrega al pecado no hay más nada que hacerle. Y llegó el tiempo del caballo negro, ¿verdad? Que indicaba la apostasía y ya la apostasía voluntaria. Y saben, Satanás cambió de estrategia en ese momento, porque en el caballo anterior nosotros vimos ya, eso lo estudiamos, pero solamente estamos repasando, Satanás no pudo lograr, mataban a uno y se convertían dos, y fue creciendo más y más y más, el evangelio no era detenido, entonces Satanás obró de otra forma, trajo emperadores como Constantino, por ejemplo. Allí en el 313 de la era cristiana se dio libertad religiosa, cada uno podía servir a Dios como quería, se dieron puestos de honor, se usó el dinero nada menos que el dinero de lo que era el Imperio Romano para construir enormes templos cuyas cúspides parecían llegar hasta los cielos. Había música agradable, todo cambió. Y realmente entonces una gran mayoría prefirió las comodidades de este mundo. Y dijeron, bueno, podemos ser cristianos. Los líderes religiosos apostataron y entraron en la tremenda apostasía. Se perdió la noción de lo que es la lealtad plena al Todopoderoso. De manera que se enfrió.
no todos, siempre digo, Dios tuvo un remanente y ahora Satanás había enfriado lo que era realmente el ser fiel a Dios. ¿Y qué pasa, mis amigos? Cuando esto ocurre, como le pasó a Caín también, entonces estaba preparado el camino para que estallara de nuevo la persecución como hizo Satanás. En el cuarto sello leemos y vemos lo siguiente. Vemos un caballo amarillo, o yo diría más bien anémico, porque así es lo que dice allí la palabra de Dios. Amarillento anémico, así como cuando perdemos los glóbulos rojos, por supuesto hasta el color de nuestro rostro cambia. Amigos míos, ese jinete estaba indicando otra cosa, algo terrible. Miren lo que dice allí en Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Bueno, esto es terrible, ¿verdad? Y ya veremos enseguidita, más de cerca, ¿verdad? Es un periodo tremendo, desde 538 hasta 1517. En realidad, el caballo, ahora famélico, vamos a usar ese término, ¿verdad?, indicaba muerte. La muerte y el Hades les seguían, o sea, el sepulcro les seguía. Habría una mortandad atroz para aquellos que quisiesen ser fieles a la palabra de Dios y hacer la voluntad del Todopoderoso. Repentinamente las cosas cambiaron. Caballo amarillo, muerte en masa, ¿verdad? Pusimos allí para simplemente recordar. Ahora, en el 538 se da el edicto de Justiniano, todo lo opuesto al edicto de Milán, que había dado Constantino, que daba libertad de culto. Ahora se prohibió totalmente lo que era el servir, aparte de lo que decía ese poder opositor a Dios, que tenía el nombre de cristiano. Era Roma con el nombre de cristiano simplemente. Habían cambiado el día de reposo, la ley de los mandamientos de Dios, había imágenes, etcétera. Podíamos hablar mucho. La gente oraba a los muertos, como ya estudiamos en el tema anterior, ¿verdad? Creían en la inmortalidad del alma, todo doctrinas del paganismo. Por lo tanto, en realidad había que decidir entre ser fieles o perderse para siempre. En el 1517, como decíamos recién, viene la época de la Reforma. Los grandes reformadores como Calvino, como Lutero, por ejemplo, que decidieron lograr que la gente volviese a la palabra de Dios. Se estremecían al ver el drama que estaba ocurriendo, cómo en el nombre de Cristo se mataba a muchos miles y millones de seres humanos y, por supuesto, no se permitía estudiar la palabra de Dios. Después de la apostasía, allí vemos en la pantalla, ¿vino qué? Vino la persecución, porque es así, es automático, como pasó en los cielos, como pasó con nuestros padres, como pasó con Caín y Abel, como pasó en tiempos de Cristo, siempre es el mismo resultado, ¿verdad? En el pecado solo es muerte, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Ahí tenemos el tribunal de la llamada Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo y en el nombre de Dios, y sobre todo eso ocurría sobre todo en los domingos, no ya en el día de reposo indicado por el cielo, que es el sábado, ¿verdad? He aquí que los que querían ser fieles, estaba preparada la hoguera, estaba preparado todo tipo de mortandad atroz. Allí tenemos el tiempo de Hus y San Jerónimo, que tuvieron que dar su vida por el Señor entre las llamas del fuego. Otro elemento de tortura, también ya vamos a ver enseguida, la Biblia permanecía encadenada en los púlpitos. Se consideraba que la Biblia era realmente mala y que solamente la iglesia, como sabemos, ¿verdad?, ese cuerno pequeño, podemos llamarle, la iglesia de Roma, podía decir lo que realmente decía las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice claramente que tenemos que escudriñar la palabra de Dios en forma personal. Yo no les estoy pidiendo que ustedes escuchen lo que yo estoy diciendo. Tenemos que analizar la historia y la palabra de Dios y ver el cumplimiento. Solamente así puede obrar el Espíritu Santo de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, elementos de tortura en el nombre de Dios. Y aún decían
¿verdad? Que en el día de reposo las multitudes se reunían para aplaudir a la muerte de esos herejes, como se decía en esos días, ¿verdad? Cuesta entender, amigos míos. Lo que vemos allí es un hombre consumiéndose al calor de las brasas y del fuego, otros con las fieras de la tierra, tal cual decía la palabra de Dios. Entró plenamente el cumplimiento, ¿verdad? Otros de esta manera, como estamos observando allí, terrible tragedia, eran descuartizados con esos instrumentos que estiraban el cuerpo hasta que no daba más, de paso se aflojaba para que cayese detrás de una púa y fuese atravesando sus espaldas. Y en el nombre de Cristo mataban así a aquellos herejes, según ellos. Millones dieron su vida por Jesús. El hijo de perdición se había levantado nuevamente. ¿Quién es ese hijo de perdición? Caín y Abel. Caín fue el hijo de perdición porque no hizo la voluntad de Dios. Abel se rindió a la voluntad de Dios, a los planes del cielo, y por supuesto le costó la vida, ¿verdad? Aparecería el Caín espiritual, y ese Caín espiritual, ya el apóstol Pablo, en el primer siglo de la era cristiana, había profetizado, guiado por el cielo, por supuesto, allá a los tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el apóstol Pablo estaba hablando a los tesalonicenses que estaban sufriendo en el primer siglo de la era cristiana, pero eran fieles al Creador y decían: el Señor va a llegar ya de un momento a otro, y él le dice: no. El apóstol Pablo conocía las profecías, sabía cuánto tenía que pasar, en enormes profecías, como veremos algo dentro de instantes. Claro, entonces les habla con claridad y les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Así como entró en el cielo la apostasía con Satanás, también entraría en la tierra la apostasía con Caín, ¿verdad? Luego en el tiempo de Cristo y a través de los siglos. Ahora, el hombre de pecado y el hijo de perdición, dice. Por eso no perdamos en este sello de invitar a nuestros amigos. Recordemos que transmitamos los links de alguna forma, porque esto tiene que ver con la vida eterna o la muerte eterna, amigos míos. Tiene que ver con aceptar la salvación que Cristo nos ofrece, tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, tiene que ver con seguir firmemente a los dichos del Todopoderoso, como tenemos escrito allí, ¿verdad?, tan hermosamente en la pantalla. Ese texto es hermoso. ¿Por qué? Porque habla de un contexto muy grande. Ese contexto es realmente la palabra profética, ¿verdad? Y él continúa diciendo el versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, en realidad Caín quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y era un hecho muy sagrado, era nada menos el holocausto, donde tendría que estar el corderito, que representaba a Jesús que moriría por la raza humana. Pero él quiso hacer su voluntad. Este poder, que sería el cristianismo, la iglesia cristiana apóstata, ¿verdad?, romana, como dice claramente ya su nombre, dice que llegaría al extremo. Miren qué extremo llegaría. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de ¿qué? De culto. O sea, sería un levantamiento contra la obediencia al Todopoderoso. Por eso, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, si nos encontramos desobedeciendo en alguno de los mandamientos de Dios en esta hora del fin en la cual estamos viviendo, recordemos lo que es la lucha del pecado. Recordemos que si no hacemos la voluntad de Dios no podremos heredar la vida eterna. Esto tiene que estar grabado en nuestra mente. Continúa diciendo que llegaría al extremo ese poder, ¿verdad?, que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, tomaría sobre sí atributos divinos. Y fue justamente contra esto lo que se levantaron los grandes reformadores. Para poner las cosas en su lugar, tradujeron la Biblia al idioma del pueblo, porque los cultos de aquellos días se daban en idioma latín, que el pueblo no entendiera, ¿verdad? Y entonces, para que ignorasen la palabra de Dios, tenían que obedecer
aquel que era el representante, era Dios en forma humana, aquí en la tierra, dando a conocer los mandamientos y las cosas de Dios. Nada tenía que ver con la verdad de Dios. Por eso hay tanta desgracia en este mundo. Por eso hay millones y millones y millones de sinceros que no conocen la verdad, no entienden lo que es la palabra de Dios, no entienden la importancia de la profundidad de ser fieles a Dios. Satanás había preparado muy bien las cosas para destruir, si le era posible, por supuesto, la Biblia, la santa palabra de Dios. Pero, ¿se puede destruir la Biblia? No. Eso es lo maravilloso. Algunos se preguntan, y bueno, pero ¿y cómo yo puedo saber si Dios existe? ¿Saben? La mayor evidencia es la palabra de Dios. Se gastaron los capitales más grandes de la tierra, se levantaron los poderes más fuertes del mundo. Recordemos que Roma era un poder terrible en este mundo, y por otro lado la apostasía romana ahora, ¿verdad? O sea, la mezcla del paganismo con el cristianismo fue un poder atroz que actuó durante más de un milenio, como veremos en instantes más. Desde el 1517 hasta el año 1755, ya entramos ya en el 755 con el sello que no lo vamos a estudiar hoy, pero es el sexto sello, en realidad la mortandad se extendió en forma terrible. Había una mortandad espantosa. Leamos el texto, lo que decía allí, lo que decía la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué sello terrible era el quinto, ¿verdad? La muerte era aterradora en aquellos días. Estamos entendiendo lo que realmente fueron nuestros hermanos en la fe que murieron en aquellos días, antes que unirse a las multitudes que negaban los mandamientos de Dios, que habían cambiado la palabra de Dios, que habían prohibido bajo pena de muerte leer las Escrituras. He aquí que el quinto sello lo indicaba con claridad. Y pone como ejemplo, ahora claramente otra vez, ese caballo, ¿verdad? O mejor dicho, las palabras del apóstol Pablo, vamos a ser más explícitos. El Caín espiritual mató a su hermano Abel. Por lo tanto, ahora los cristianos perseguían a los fieles y los mataban en cantidades, tal cual decía la profecía. Y el clamor, dice, de los que morían era tan grande: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre y no terminas con este terrible mar de sangre y de tristeza sobre la tierra? ¿Entendemos lo que es servir a Dios, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús? ¿Comprendemos realmente lo que es servir al Todopoderoso? Bueno, allí está la orden. Cristo ministraba por ellos en el santuario celestial ya. Él había muerto por nosotros en la cruz. Fue a los cielos conforme a lo que nos enseñan las Escrituras. Entró al santuario celestial, el lugar santo y el lugar santísimo. Todavía intercede en la última hora de la historia. Pero ¿saben? La mortandad era terrible, el clamor. Y allí dice de las almas. ¿Por qué dice así? Vamos a leer, vamos a ir directamente al ejemplo. Altar y sacrificios humanos. Ahora los sacrificios ya no serían corderos, sino serían los sacrificios de aquellos que eran fieles y andaban en los caminos de la salvación y de la vida eterna. Leamos lo que leemos allí en Génesis 4:10, cuando Dios se encuentra con Caín. Y Caín dice, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso es cosa de él. ¿Y qué le dice Dios? Leamos. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No era, por supuesto, la voz de la sangre. Lo puse ese texto para que podamos entender mejor el quinto sello. ¿Verdad? No era el clamor tampoco de las almas o de los seres vivientes que habían muerto. Simplemente es una figura para que entendamos.
le dice el Señor, Caín, ¿por qué escondes lo que hiciste? ¿Por qué escondes lo que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? Un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué mataste a tu hermano en forma terrible? También ese poder cristiano religioso tendrá que dar cuenta en el día del juicio, porque va a durar hasta cuando Cristo regrese. Ya vamos a ver un poco. Terrible persecución. Y allí vemos la edad oscura o la edad media. Más de 50 millones de seres humanos murieron por ser leales al Todopoderoso y andar en los caminos de Dios. Ahora tú te preguntas hoy, ¿por qué hay tanta oscuridad en el mundo? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué hoy los hombres siguen cualquier religión, mayores o menores, pero menos? O sea, cada uno dice una cosa diferente. Cada uno dice lo que le parece. Eso estaba predicho, es el cumplimiento de la profecía, para que nosotros no vayamos a caer en el terrible engaño. Y si ahora todavía dura la paz, es porque Cristo intervino y habrá un corto tiempo de paz y después ya vamos a ver enseguida lo que vendrá. Los mártires otra vez, ¿verdad? Desde el 538 de la era cristiana hasta el 1798 están los 1260 años de persecución. La Biblia decía que la persecución duraría 1260 años y así ocurrió. Imagínense lo terrible. Y continuamos viendo en las Escrituras. Duraría hasta el tiempo del fin. Eso es lo que es ese poder apóstata. Algunos me preguntan y me dicen, pero es que no se puede arrepentir. Yo les pregunto, ¿se puede arrepentir Satanás? No. ¿Por qué? Porque Satanás pecó voluntariamente y fue expulsado de los cielos y se apartó completamente del Espíritu de Dios. Él mantiene su marcha y su forma hasta el fin cuando llega el lago de fuego. Así también este poder fue una apostasía voluntaria. Dios llamó a su pueblo, ¿se acuerdan que veíamos el caballo rojo? Llamaba para el arrepentimiento, sin embargo prefirieron la riqueza temporal, la fama, el honor, los puestos que se les ofrecían. Y por supuesto se hizo ahora la Roma cristiana con un poder tremendo, y poder político y poder religioso a la vez, y mucho dinero, por supuesto, enorme cantidad de dinero. Ese poder no tiene más que otra cosa que cuando el Señor regrese por segunda vez, entonces rendirán cuenta. Eso es lo que dice la Biblia. Leamos lo que dice 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo otra vez, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. En tiempos del apóstol Pablo, ese poder opositor a Dios ya estaba, por supuesto, pero el apóstol Pablo, que conocía las profecías, les dice a los hermanos nuestros de aquellos días, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, le llama el misterio de iniquidad, porque el pecado es un misterio. ¿Por qué el hombre se rebela con Dios? ¿Por qué la gran apostasía en los cielos? ¿Por qué la apostasía de Caín? Nos podemos preguntar. ¿Por qué? Es el gran porqué del pecado. Dios no tiene la culpa del pecado, la muerte, la miseria que reinan en esta tierra. Y entonces allí dice claramente, ¿verdad?, que hasta que a él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién? O sea, no había llegado el tiempo de la tremenda persecución, porque el imperio romano todavía estaba. Mientras el imperio romano pagano existiera, ¿verdad?, en realidad el poder del Vaticano no podía hacer su obra. Cuando el poder de Roma cayera, y cayó en el 476 de la era cristiana, bajo las tribus bárbaras, ¿verdad?, como ya sabemos, he aquí que entonces ocurre lo que estamos estudiando. Leamos el versículo 8 ahora. Se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquel inicuo, aquel misterio de iniquidad, como le llama el apóstol Pablo también, aquel Caín espiritual, ¿hasta cuándo llegará, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús? Hasta cuando el Señor intervenga en la historia humana. Hasta el fin del tiempo. Es un poder que no me digan que se puede arrepentir. Es un poder que inclusive va a perseguir al pueblo de Dios nuevamente. Ya vamos a entender un poco más de eso, que nos parezca mentira hoy.
Sin embargo, el mundo, si nosotros estudiamos el mundo hoy y los planes que el mundo tiene, el nuevo orden mundial y la forma en que los aspectos tiránicos están avanzando cada vez más y más y más en la tierra, y la palabra democracia está llegando a ser menor, menor y menor, perdiendo su efecto. Se está preparando el camino para el inminente momento, cuando el Caín espiritual se levante otra vez, ¿verdad? Porque es apostasía. Solo la mano de Dios detiene los vientos para que tú y yo seamos salvos y heredemos la vida eterna y podamos vivir para siempre con Jesús. Cristo murió en la cruz del Calvario porque nos ama mucho. Él quiere que heredemos la vida eterna. Él murió para que nosotros vivamos con Él. Y saben, cuando estemos en los cielos, durante un milenio entero vamos a ver más de cerca estas cosas. Después vengamos a la tierra y Dios haga nueva todas las cosas y destruya el pecado. Entonces realmente existirá la paz para siempre. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gozando la paz que solamente se puede dar cuando Cristo reina en el corazón humano. Eso es lo que va a acontecer, ¿verdad? Formas de religión sin la voluntad de Dios. Durante esa Edad Media surgieron ese tipo de religiones de toda naturaleza, tanto evangélicas como, por supuesto, que seguían al Vaticano y otras más. Yo podría seguir hablando mucho acerca de ello. En realidad, hoy se dice, bueno, no importa, todos somos hermanos en la fe. Hay líderes religiosos, inclusive el líder religioso más grande de la tierra, dice, no interesa cómo adoremos a Dios. Lo que interesa es que conozcamos a Dios y adoremos a Dios. Ese es el Caín espiritual. Adora a Dios como mejor te plazca y de acuerdo a las costumbres de la época. Apreciado hermano en Cristo Jesús, el mundo no está en armonía con los mandamientos de Dios. El mundo está como Sodoma y Gomorra. Toda especie de pecado se han levantado en esta humanidad y por supuesto que el Señor va a intervenir. Son las señales del fin. Nos indican la injusticia social, el drama, el hambre que impera en la tierra, la riqueza en manos de unos poquitos, ¿verdad? Y por supuesto, no interesa ya más el valor de la vida humana. Cada día es menor. Y si no, miremos los noticieros, llenos de crímenes. Se mata por matar a niños, diría yo, adolescentes de 13 años, de 16 años, de 18 años, de 20 años, y aún las autoridades que usan, armas. El mundo está lleno de violencia, y eso nos indica que el fin ha llegado, y sin embargo creen en Dios. Pero sirve de algo, por eso Jesús dijo en cierta ocasión, allí en San Lucas, el capítulo 18, el verso 8 leemos, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta, ¿verdad? Pero cuando el Hijo del Hombre venga, nosotros estamos viendo las señales. Hemos rápidamente echado un esbozo al cuarto y quinto sello, descritos en el Apocalipsis, para que podamos entender, comprender y aferrarnos del Dios omnipotente y podamos ser fieles. El Señor nos invita a través de su Espíritu. ¿Qué haremos con Cristo, el que murió en la cruz del Calvario? ¿Vamos a anular la gracia de Dios? ¿Cuánta gente dice, Cristo murió, ahora yo puedo hacer lo que quiero? Estamos entendiendo que eso es una vanidad de vanidades. Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy nos puede parecer mentira que los cielos se abrirán y Cristo va a regresar. Y eso va a ocurrir en nuestros días, en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente, amigos míos, la batalla está llegando, el conflicto mismo está llegando a su final. Las señales de los tiempos, las grandes profecías que Dios dio, han llegado a su cumplimiento final. La tierra es Sodoma y Gomorra. El sodomismo impera por doquier. Y en los países más grandes del mundo se están votando en los congresos, como ya conocemos, ¿verdad? Nada menos que el matrimonio igualitario, leyes semejantes a la intervención del embarazo en forma voluntaria.
eso no proviene de Dios. Eso no es del cielo. Por más que de los seres humanos, muchos lo dicen, y yo no estoy culpando a millones de seres humanos que lo apoyan, no estoy culpándolos porque tal vez ignoran la palabra de Dios. Por lo tanto, distribuyamos en gran manera los links. Si realmente amamos a Cristo, hagamos las obras de Cristo. Cristo dio su vida para que podamos ser salvos. Le costó nada menos que la muerte eterna en el Gólgota cruel. Después que los hombres escupieron su rostro, hicieron cuánta cosa nos podemos imaginar. Sin embargo, ¿qué haremos nosotros si somos discípulos de Jesús? ¿Compartiremos el mensaje con los demás? ¿De qué sirve aceptar la verdad? ¿De qué sirve conocer la verdad si yo realmente no tengo compasión por mi hermano? Que yo digo hermano en el sentido de es un ser humano, mi vecino con el cual comercio, el cual fuere. Tienes que pensar, buscar a aquellos que no conocen la verdad y enseñarles. ¿Cómo enseñarles en esta hora? Puedes enviar los links, puedes enviar el material que estamos enviando a fin de que ellos también puedan conocer, para que cuando lleguemos a la patria celestial podamos sentir el gozo que Cristo sintió y sentirá cuando nos vea a nosotros y seamos fieles allí en aquel hogar donde no habrá más lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Todo habrá pasado para siempre. Analicemos un poquito el clamor del quinto sello que recién leíamos. Por eso vamos a leer de nuevo Apocalipsis 6, versículos 10 y 11, y allí dice lo siguiente. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Saben, estos pasajes son tremendos, son del quinto sello, ¿verdad? Y si clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta, ¿verdad?, divina, en forma simbólica allí, es muy clara. Cristo es el único que puede cambiar la vida humana. Cristo es el único que puede colocarnos el ropaje blanco que Adán y Eva lo tenían al principio antes de pecar, que implica la justicia de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, ¿verdad? Adán y Eva perdieron esa vestimenta de luz y de gloria cuando Adán pecó, como nos dicen las Sagradas Escrituras, y entonces hicieron vestimenta ¿de qué? De hojas de higuera. Como millones de cristianos hoy están cubiertos de hojas de higuera. ¿Qué es la justicia por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Mi apreciado hermano en Cristo, es mucho más que creer en Cristo. Es mucho más que aún decir Cristo vendrá por segunda vez. Es mucho más que decir, bueno, es necesario predicar el Evangelio. ¿Saben lo que significa? Es entregarnos a la voluntad del Eterno, que Cristo habite en mí, que los mandamientos de Dios estén en mi ser, que estén en mi vida y que pueda hacer las cosas de Dios. Claro que habrá una lucha. Todos los días tenemos que luchar contra el pecado. Todos los días, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza, mientras estemos aquí, es así, ¿verdad? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo que en el día final, cuando Cristo regrese y ocurra la gran resurrección, ¿verdad?, entonces esto mortal será vestido de inmortalidad? O sea que aún los que estén vivos cuando Cristo regrese, el Señor tendrá que darles células inmortales. Las neuronas de nuestro cerebro están mal. Solo la justicia de Cristo es la que nosotros necesitamos mientras nuestro corazón late y mientras nuestra mente razona. Porque al sepulcro donde vamos ya no hay ¿qué? No hay más tiempo, no hay más razón, no hay más entendimiento. El tiempo de la gracia para el ser humano termina cuando cerramos nuestros ojos. Qué solemne es esto. Porque es cierto, Cristo intercede ahora en el santuario celestial. Y en este momento está en el lugar santísimo del templo celestial, en la última hora de intercesión. Pero ¿saben? A veces pensamos solamente en eso. Dentro de instantes podría terminar para mí lo que es el tiempo de gracia. Cuando el corazón se detiene en un instante, y luego el momento cuando voy a tener razón de nuevo va a ser en el glorioso día cuando Cristo regrese. Pero ¿se podrá arreglar nuestras cuentas en ese día?
Por eso Cristo nos invita hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual podemos heredar la vida eterna. Hoy es el día en el cual podemos ser salvos. Y ese corazón nuevo, ¿verdad?, que Cristo tiene que darnos, que nos va a dar por su gracia, implica esa vestimenta blanca, y de paso es una vestimenta real como recibieron nuestros padres, Adán y Eva, cuando nos levantemos de los sepulcros en el día postrero. Tendremos realmente esa gloriosa vestimenta que habremos de tener por los siglos sin fin de la eternidad. Ahora, el ser humano en armonía otra vez con la voluntad de Dios. ¡Qué día maravilloso! Debemos orar por ese día, debemos trabajar por ese día, debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para que pronto llegue ese día. Ahora la pantalla, que cambió un poco de color, ya tiene algo que decirnos. Vamos a ver el sexto sello, pero solo, no crean que vamos a estudiarlo. Solamente voy a mencionar algunos eventos para que podamos entender un poco más el fin del quinto sello. El sexto sello, ¿verdad?, en realidad, en 1755 comienza con un gran terremoto, como vas a ver. Continúa, ¿verdad?, en el año 1700, o sea, el sexto sello comienza en 1755 y va en continuación con eventos sobrenaturales. 1780 será tremendo poder estudiarlo. Por lo tanto, invitemos a nuestros familiares, invitemos a nuestros amigos y nosotros oremos y tengamos un corazón dispuesto para estudiar, para enseñar la palabra de Dios, para que podamos el miércoles encontrarnos todos y estudiar las Escrituras de todo corazón. Dios quiere que seamos salvos y heredemos la vida eterna. En 1833 ocurre otro fenómeno anunciado por Dios, pero allí lo veremos, ¿verdad?, claramente, que indica, estaba predicho ya ahí en el sexto sello, que tenemos que estudiar. Sí, amigos míos. Y entonces, y eso ocurre tan solo 11 años antes de 1844. ¿Qué pasó en 1844? Allí vemos, 1844 comienza el solemne juicio investigador. ¿Por qué digo solemne juicio investigador? Porque es solemne. Es el gran día de expiación. Así como Israel cada año tenía un pequeño tiempo, yo diría una parte de ese día del Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote en la presencia de Dios ahora ofrecía la sangre por él y por el pueblo, y en los pecados eran quitados completamente, ese día simbólico se está cumpliendo al fin de los 2300 días. Hoy, ahora, ¿qué está pasando ahora? Bueno, ¿saben? Yo quiero recalcar, el pueblo de Dios está siendo zarandeado. Quiero detenerme un instante. Apreciados hermanos en Cristo, es necesario que meditemos en estas cosas. ¿De qué serviría entender las profecías? ¿De qué serviría inclusive la paz que todavía por la misericordia de Dios reina sobre esta tierra? En realidad Satanás ruge como león. Está buscando destruir al pueblo de Dios y lo logrará en forma terrible. El Señor cuidará de un remanente, sin embargo, como siempre fue, ¿no es cierto? Pero ¿estamos con una entrega sincera a Jesús? ¿Es que Cristo puede vestirnos de ropaje blanco en el santuario celestial? ¿Es que realmente Jesús puede darnos su justicia hoy para que heredemos la vida eterna? ¿Qué somos? Nada, carne y hueso. Pero el Señor nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, no seamos tibios, como dice la Biblia allí en el mensaje de la Odisea, ¿verdad? Conocer, ¿en qué implica ser tibios? Conocer toda la verdad de Dios, entender la Biblia, entender un montón de cosas, pero guardar esas verdades para nosotros. No sentir el empuje de predicar el Evangelio, si no sentimos, algo mal está marchando en nosotros. Algo está ocurriendo en nuestra vida, hermanos. Seamos sinceros con nosotros mismos y no seamos echados afuera en el zarandeo tremendo y terrible que ha llegado en esta hora undécima de la historia. Hora del triple mensaje angélico, como vemos allí también en la pantalla. ¿Por qué? Porque ha llegado esa hora cuando el triple mensaje angélico debe ser predicado, el mensaje del primer ángel que comenzó en 1844, del segundo y del tercer ángel que indica cosas impresionantemente grandes, que hoy no vamos a estudiar, porque no es el tema, ¿verdad? Pero que tiene que ver con el conocimiento aún de los gobernantes de la tierra, de la verdad
presente, la verdad asombrosa que poseemos como hijos de Dios y como pueblo de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, tiene por supuesto esa verdad eterna asombrosa. No deberíamos alabar el nombre de Jesús. Mis hermanos, acá estamos, ¿verdad? No deberíamos alabar al Todopoderoso por la luz enorme que Él nos dio. 1844, el Señor entró para terminar y limpiarnos de todo pecado. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios o como hijos de Dios? O tal vez recién estás recibiendo la verdad. Hijo mío, te dice el Señor, ven a mí. No quedes allí donde estás. Huye del pecado, destruye toda transgresión en tu vida y acércate al Señor para que puedas ser salvo y podamos heredar la vida eterna. Se juega toda una eternidad en estos días. ¿No es solemne este pensamiento? Pensemos. Toda una eternidad está en juego. Ahora bien, ¿saben? Allí el título que estamos viendo en la pantalla dice: se cumplirá la profecía del quinto sello al fin del tercer mensaje angélico. ¿Por qué? Ya veremos enseguida. En el tercer, ¿se acuerdan del quinto sello? Clamaban, aquellos que morían en masa, clamaban a Dios en forma figurada. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor le dice: esperen. Tiene que completarse el número de los salvados. O sea, el gran conflicto entre el bien y el mal está dado para que el pecado nunca más vuelva a surgir en la tierra. Todos los seres celestiales, los santos ángeles, serafines y querubines, los mundos que nunca cayeron, tienen que convencerse de lo que es el pecado y de la desgracia del pecado, de los resultados del pecado. Con asombro observan la paciencia de Dios. Con asombro observan a aquel que dijo y que quería ser igual a Dios y que fue expulsado de los cielos. Por eso la Biblia tiene un consuelo para nosotros. La tribulación, o sea, el pecado, no se va a levantar dos veces. El pecado será destruido para siempre, pero todavía dura el tiempo de gracia. Dios llama a la puerta de nuestro corazón. San Juan lo ve estando en Patmos, allí en el primer siglo de la era cristiana, cuando el Señor le da la tremenda visión del Apocalipsis. Leamos allí al pueblo de Dios del fin, de la hora final. ¿Quién es el pueblo de Dios la hora del fin? No, yo no estoy hablándote ahora en particular de una religión. Estoy hablándote de la voluntad de Dios y de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué ve San Juan? ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Saben, estas palabras son realmente elocuentes. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. De manera que es claro, de otra forma no podemos salvarnos. La religión no nos va a salvar, no habrá hombres que nos van a empujar al cielo. Todas esas mentiras que andan por la tierra, borrémoslas, tomemos la palabra de Dios en nuestras manos, enseñemos esa verdad y seamos parte de ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Analicemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Analicemos nuestra vida a la luz de los mandamientos de Dios. Y saben, hermanos, hoy todavía dura el tiempo de gracia. Hoy hay remedio. Dejemos el pecado, aceptemos la justicia de Cristo, seamos obedientes a Jesús para recibir las vestiduras blancas con las cuales nos levantaremos en el glorioso día de la resurrección. Porque saben, en realidad Dios hará un milagro en la lluvia tardía, dentro de breve tiempo. El pueblo de Dios está siendo zarandeado y no va a durar mucho tiempo más. Cuando el Señor ordene, poderosos ángeles nos ayudarán para terminar la obra de Dios. Dios es así. La salvación es por gracia, el poder infinito de Dios vendrá. Y saben, entonces se va a cumplir lo que decía allí, ¿se acuerdan? En el quinto sello, ¿hasta cuándo, Señor? Y Jesús le dice: hasta que también tus hermanos tengan que morir por causa de la fe, pero ellos van a heredar la vida eterna. Ese día es el que va a ocurrir, porque el mensaje del tercer ángel termina de esta manera. Tenía el texto anterior donde habla el pueblo de Dios fiel, ¿no es cierto? ¿Cómo terminará? Allí dice el versículo 13 de Apocalipsis 14.
Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué texto es este, verdad? Satanás no va a vencer en el gran conflicto. Y esto debe ser nuestro consuelo de hoy. El Señor tiene un pueblo, desde el Edén del pasado hasta el Edén restaurado. El Señor tiene a su iglesia, a su pueblo. Pero tenemos que ser fieles y estar dispuestos a luchar como lucharon los millones que murieron por Cristo. Oí, dice allí, una voz que desde el cielo decía, escribe, la voz que le ordena a Juan, ¿verdad? Bienaventurados o felices, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, habrán de morir no sé cuántos. Será una corta persecución, pero este mundo se opondrá contra la verdad de Dios. El pecado no puede terminar sin una lucha. Estamos en un conflicto. Tú eres participante de esa lucha. Yo soy participante de esa lucha. No esperes otra cosa, entonces. Entendamos que si no hay persecución hoy, algo pasa. Si decimos la verdad, la persecución se va a levantar, porque la Biblia lo dice con toda claridad. Por lo tanto, Dios nos llama a que andemos en sus caminos. En esos días, el pueblo de Dios será liberado para siempre. En estos días, qué maravilloso es poder entender esto. Respuesta al clamor del pueblo de Dios. ¿Cuántos millones oraron mirando al cielo? Aún el apóstol Pablo, allá en el siglo I, ¿verdad? Antes de ser decapitado. Pero el pueblo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y anda en armonía con la palabra de Dios, sin importarle lo que cueste realmente el ser fiel al Todopoderoso. El mundo nunca se convertirá. Solamente hay fieles que se van a convertir. Eso dice las Escrituras, eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, andemos en sus caminos, ¿y saben? Entonces el pasaje que leeremos en Apocalipsis 19 será una realidad, con el pueblo triunfante, cuando el Señor nos reciba en el reino eterno. Leámoslo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Otra vez recalca el Señor, la gran cena que se llevará a cabo en los cielos. Gocémonos y alegrémonos, es esta hora. Ha llegado la hora cuando la obra tiene que terminar. Ha llegado la hora de encontrarnos para siempre y nunca más separarnos. Ha llegado la hora de ser fieles al Todopoderoso. Estaremos vestidos de vestiduras blancas, de lino fino y resplandeciente, como dice el texto, ¿verdad? Es la justicia de Cristo en nuestra vida. Pero tenemos la justicia de Jesús. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos ante Dios? Es hora de meditar. El miércoles vamos a hablar bastante acerca de esto. El pueblo que conoce a su Dios, es el que se esforzará y hará. Escuchemos este hermoso cántico mientras meditamos en el tema que hoy hemos visto, en el cuarto y quinto celio.
levántate y concluye la obra que Él te dio. Yo quiero agradecer a Dios por el poder de Dios y por su pueblo que a través de las edades fue fiel. Pero pedirle a Dios también que nos haga ser fieles hoy, ahora, que vivimos al fin de la historia. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, hemos estudiado un tema vibrante, un tema que nos habla de lo que significa ser fieles al Todopoderoso. Que podamos ser hermanos en la fe de aquellos que dieron su vida, Señor, para andar en tus huellas, para anunciar este Evangelio. Y en esta hora tardía de la historia, apresura tu obra en justicia, para que pronto amanezca el día eterno y podamos vivir por los siglos, que pronto lleguemos a casa. Bendice a todos mis apreciados hermanos y amigos en diferentes lugares. Ayúdanos a ser fieles y a andar en tus caminos. Nos entregamos en tus manos de amor, agradeciéndote por la salvación tan grande. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios nos bendiga, amigos míos. Saben, allí está, solamente para repasar, el gran seminario que nos está llevando a la salvación. Tema por YouTube los sábados a las 6 de la tarde ahora, ¿verdad? La academia virtual que tenemos allí los miércoles, donde tenemos el estudio de la palabra de Dios, preguntas, dialogamos y contestamos, podemos ver con la palabra de Dios y escuchar todo aquello que queremos saber y entender. Por eso el canal de YouTube está a nuestra disposición realmente. Recordemos a las 8 p.m. el miércoles estudiar la palabra de Dios y enseñar también la palabra de Dios a otros, ya que nosotros estamos para eso. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga y podamos juntos un día encontrarnos en el paraíso de Dios.